Heike Langhans. Su nombre se pronuncia Heike. Ella es de ascendencia alemana. Nació un 9 de febrero del año 1988 en Ciudad de Cabo, Sudáfrica. Ella comenzó a cantar a los 8 años en los coros grupales de su escuela, pero después abandonó los coros grupales ya que empezó a creer que debería de empezar a cantar ella sola. Heike comenzó escuchando los vinilos de su padre, entre artistas como Pink Floyd y Meat Loaf. Solía compartir muchos momentos con su padre, donde él tocaba la guitarra y ella cantaba en las reuniones donde asistían. Aparte de eso, cuando su padre no estaba, ella le solía robar la guitarra y componer sus propias piezas. A sus 10 años compondría su primera canción, que se llamaba A Silence on the World. Si bien después de más grande empezó a creer que era bastante tonta y repetitiva, pero quedó muy feliz con el resultado. Posteriormente, a sus 13 años, nacería su proyecto electrónico y melancólico Loreley, donde tiene canciones puras, impulsivas y sin pulir. Son tan emotivas sus canciones que ella misma no podría interpretarlas en el escenario. Su ingreso al metal fue gracias a un primo surfista que le presentó a la banda Metallica, que luego de quedar encantadísima con el sonido pesado de Metallica, empezó a consumir grandes cantidades de metal y de todos sus subgéneros. Uno de los subgéneros con los que ella después se empezaría a sentir identificada son el doom metal y el metal gótico, y eso fue como una puerta para por fin encontrar el lugar donde ella por fin se sentiría identificada. El año 2007 sería un antes y un después en su vida. Un amigo de Heike le comentaría de que conocía unos tipos que tenían una banda instrumental y que ellos estarían necesitando una vocalista femenina. Heike, al escuchar eso, le generó mucho interés esa propuesta. Entonces aceptó dar una audición. La audición al final salió excelente. Entonces Heike Langhans, a sus 19 años, se uniría por primera vez a una banda de metal. Esta banda se llamaba Inferium. Tenía tintes de Within Temptation y de Nightwish. Inferium terminaría de lanzar 4 canciones por separado. Aunque Eternal Sin se posicionaba como la mejor canción de Inferium, a mi gusto, en la canción Edgeworth's End, el proyecto empieza a alcanzar su cumbre. Que en este proyecto Inferium alcanzaría unos tonos operísticos impactantes. Pero después, con el paso del tiempo, ella empezó a dejar esos registros operísticos para centrarse en otros tonos. Yo considero que Inferium era un diamante en bruto, pero lamentablemente este proyecto se encontró con las limitaciones de la realidad. La falta de presupuesto, la falta de tiempo, fue detonante de que los integrantes de Inferium le dieran el fin definitivo al proyecto. Incluso tenían hecho hasta la mitad un videoclip para la canción Eternal Sin, pero por los motivos que yo mencioné antes, no se publicó ni siquiera el videoclip. Heike en este tiempo se hacía llamar Heike van Dominic. En el año 2011 colaboraría con la banda Wartain de Black Thrash Metal en 3 canciones. Ella también hizo el trabajo artístico de la portada y de la contraportada del disco de la banda, ya que ella es graduada de diseñadora gráfica. Pero después ampliaremos eso. Sinceramente, de las 3 canciones que participó Heike, la tercera, Aiden's Woe, no solo es de mis canciones favoritas de las que participó Heike en este disco, sino es mi canción favorita del disco este de Wartime. Ese sonido aplastante y demoledor sinceramente me voló la cabeza. Considero que es una lástima que esta banda ya no esté más activa. A finales del año 2011, Lisa Johansson decidiría dar un paso al costado de la banda Draconian, donde para principios del año 2012 esto se presentaría como una oportunidad única e inigualable para Heike. Draconian, en su página de Facebook,
publicarían un link para que las aspirantes al puesto de vocalista enviaran su material. Al enterarse de esta situación, el círculo de amigos más cercano de Heike le insistiría a ella para que mande material para la banda. Heike mantenía una cautela casi estoica. Su mente racional le decía que la banda seguramente encontraría a su nueva voz en la vieja Escandinavia. Pero después de todo, ella se decidió y terminó mandando material para la banda, ya que de todos modos tenía planeado un viaje a Europa ese mismo año. Para sorpresa de ella, la respuesta fue rapidísima. Daniel Arvidsson se contactó con ella, diciéndole que le encantó el material y que se lo presentaría a los demás miembros de la banda. Ella, al terminar de leer eso, no pudo ocultar esos pequeños aleteos de felicidad. Sin embargo, guardó calma y mantuvo todo en silencio. Poco tiempo después, el mismísimo Anders Jacobsson, vocalista de Draconian, se comunicaría con ella y le pediría explícitamente que viaje para Suecia para una audición presencial con ellos. En febrero, bajo el frío sueco y con el peso de la incertidumbre, Heike realizó la audición, grabaron algunas cosas y ensayaron piezas clásicas con Draconian. Aunque la química fue evidente y todo fluyó a la perfección, su naturaleza de autocrítica no le daba tregua. Se autoconvencía de que lo podría haber hecho muchísimo mejor. De hecho, ese pensamiento, cuando ella regresó a Sudáfrica, le generó muchas dudas. Mientras los integrantes de Draconian evaluaban las opciones que ellos consideraran la mejor para ocupar el puesto de vocalista femenina, Heike mantenía constante contacto con Anders para no morir en el olvido. Lo que ella no sabía es que en realidad los integrantes de Draconian solo la habían elegido a ella desde el primer momento cuando les envió el material. No habían aceptado a ninguna otra persona más que haga audición. Por eso Heike, cuando llegó a hacer la audición para Draconian, era la primera y no había nadie. Su primera grabación con Draconian fue la canción Demon You Lillian, un cover tributo para el álbum de Lake of Tears. Si bien esta canción no estaba hecha para voces femeninas, la gente de Draconian encontró el modo para incluir la voz de Heike. Luego, en el lapso de 2012 y 2013, lanzó 2 canciones con el proyecto de Great Sleeps, junto a Sean Goals, que en ese tiempo se hacía llamar por su nombre artístico Sean Van Dominic. Para mí la canción Wither es una atmósfera sonora, captura el momento exacto donde la vida cede al olvido. La voz etérea y casi fantasmal de Heike se termina transformando en la conexión entre la paz y la tristeza absoluta. Luego de lanzar estas 2 canciones, Heike ya no colaboraría más con este proyecto, por ende la banda entró en una pausa momentánea hasta el año 2022, donde en este caso Sean Goals en solitario reactivaría el proyecto. Pero ahora hagamos un pequeño paréntesis. Heike, además de su innegable talento para el canto, la producción y la escritura de letras para las canciones, ella también es una profesional en el diseño gráfico. Se recibió de diseñadora gráfica en el año 2010. Ella, además de considerarse una maestra en el Photoshop, también es muy buena dibujando a mano y pintando. Sus grandes hobbies son la literatura, la costura, los videojuegos y por sobre todas las cosas siente un amor y una curiosidad impresionante hacia los cosmos. También tiene una habilidad impresionante para la fotografía y su habilidad para la costura es simplemente aplaudible. Ella, luego de cansarse de usar sus mismas prendas, suele llevarlas a la máquina de coser y modificarlas por completo. A raíz de lo que a Heike le interesa y su fanatismo por los libros, los cosmos, ella misma se considera como una chica nerd. Todo este ecosistema de hobbies es lo que alimenta su imaginación, para luego ella inspirarse y que nos brinde toda esa música que nosotros amamos. Ya corriendo el año 2013, con su proyecto Lorelei, lanzaría su primer álbum de larga duración llamado Hold on the Silence. Para mí este álbum funciona como una paradoja emocional. Considero que este álbum es profundamente desolador. Al mismo tiempo, también nos ofrece una calma sanadora.
Es como aquel alivio que nosotros sentimos cuando nuestra alma se libera de nuestras cargas. Como mencioné al principio, este proyecto de Heike es lo más crudo que nosotros podemos encontrar sobre ella, donde sobre el papel ella expresa todos sus sentimientos más profundos. Leave Me es mi canción favorita de este álbum. Confieso que esta canción a veces me hace dudar de mi propio estado emocional. Esta canción es una obra que al escucharla se siente como un espejo que me da miedo reflejarme. Heike, después de otros viajes, al regresar de Suecia se encontró con un muro invisible. No le llegaba a la residencia. Como el gobierno sueco estaba destinando toda su predisposición para los refugiados de la guerra de Siria, Heike solo se transformaba en un simple número de la larga espera que había para obtener un permiso de residencia. Heike, atrapada en Sudáfrica, sentía una presión totalmente asfixiante. Ella estaba sintiendo totalmente agotada y cansada de tanto llamar a puertas que no abrían. Se sentía un caso ignorado. Incluso hasta se le llegó a ocurrir la idea de que los fans de Draconian firmen peticiones online para presentarlo en la oficina de inmigración para que escuchen el caso de ella. Ella estaba viviendo un momento crítico en su vida, tanto emocional, económicamente como sentimental. Sentía su corazón totalmente roto. Ella sentía la presión de los fans y cómo el sello discográfico se estaba impacientando por la situación. Ella lamentablemente no podía hacer más nada que esperar. Pero también dentro de su cabeza, ella se preguntaba: ¿qué clase de mujer sería yo si espero un trato especial cuando el gobierno está gastando sus recursos y su energía en ayudar a los refugiados de guerra de Siria? Esta etapa entre el año 2013 y 2014 fue una prueba de resiliencia para ella. Esta situación la hacía sobrepensar demasiado, donde todos los problemas se le acumularon, donde parecía que el camino no tenía salida alguna. Inclusive a veces en la noche se le ocurrían pequeños pensamientos autodestructivos. Por suerte, no llevó a cabo ninguno. Si bien ella se mantuvo firme, no iba a dejar que todos estos obstáculos le impidan cumplir su sueño cuando ya estaba muy cerca de ello. Y por ningún motivo, y por más golpeada que esté, ella no se iba a rendir hasta cumplir ese sueño. Ya para el año 2015 superó, por suerte, casi todos sus obstáculos. Finalmente, el 8 de junio del año 2015, junto a Daniel Angede, en aquel entonces era integrante de Hearts of Black Cincy y Clip It Black Phoenix. En esos pocos meses del año 2015 crearon Ison y lanzaron el EP Cosmic Throne. Cosmic Throne dura un poquito más de lo que se espera de un EP. Desde el principio lo sentí como una especie de ambiente suave que nos ofrece un sonido conmovedor y atrapante como para escapar de la rutina diaria. Ison, con este EP, al cerrar los ojos, nos ofrece una pieza musical ligera y fluida. Una vez donde prestas atención a todos los detalles, despierta partes de uno mismo que raramente uno experimenta con facilidad en la monotonía de la vida. La música de Ison, Heike la llama Cosmic Throne. Nació de la necesidad de ella y de Daniel de crear música diferente a la que ellos crean en sus bandas principales. En el sonido y la atmósfera de Ison podemos encontrar muy marcado la pasión de Heike por la astrofísica. El nombre de Ison a Heike no se le ocurrió así nomás, fue inspirado en el cometa descubierto por la NASA en el año 2012. Heike casualmente siguió su rastro con obsesión, viendo en vivo la transmisión de su paso cerca del Sol hasta su disipación días después. Sin embargo, para ella el misterio iba más allá de solo una piedra y hielo. Influenciada por imágenes de objetos no identificados rodeando el cometa, su imaginación transformó a Ison en una nave espacial con una forma de icosaedro. Esta visión se convirtió en el motor de su concepto artístico, una odisea espacial hecha sonido. En su mente, Ison era también un puente hacia otras almas. Heike deseaba colaborar con artistas como Scott Kelly o Justin Graves, y también deseaba colaborar con la que ella denominaba su hermana del alma,
Alea Stanbridge de la banda Trees of Eternity. Luego también Heike colaboró con Hills of Black Cincy. Esto se dio a través de que hace un tiempo Daniel y Heike se intercambiaban demos y entonces se les ocurrió la idea de colaborar en una canción juntos. Luego también formaron Ison, como lo contamos antes. Si bien esta canción estaba casi ya terminada, Heike aportó la estética final a esta canción, que ella la considera como una estética similar a la de Blade Runner. Por fin, después de todos los obstáculos que pasó Heike, el 30 de octubre del año 2015, a través de Napalm Records, se lanzaría el álbum de estudio Sovereign. El tema del álbum Sovereign se basa en gran medida en la noción de que el único verdadero Sovereign, rey, majestad, gobernante de todo, son los principios rectores o la fuerza de la creación en el universo mismo. Nada puede escapar a los principios que forman o destruyen la materia, y por eso, cuando pensamos en Dios, por redundante que sea la palabra, creada por el hombre en un sentido cósmico, pensamos solo en aquello que gobierna todo lo que existe. Pero, ¿podría ser la frecuencia del amor en sí o el lenguaje de las matemáticas en sí? Simplemente no somos lo suficientemente conscientes ni evolucionados como para tener una respuesta definitiva. También parte de la poesía profunda y la tensión amenazante al estilo victoriano son definitivamente representativas de Anders Jacobson y su personalidad. Fue todo un desafío para una escritora como Heike, que tiende a ser más cruda. Heike incluso no pudo comprender lo que Anders escribía por la lógica brecha generacional. Entonces le preguntaba qué significaba o a qué se referían las letras que él escribía. Pero incluso esto no afectó a su escritura. De hecho, ajustó sus propias líneas para que todo fluyera mucho mejor. Esto funcionó de manera excepcional porque entre ellos se entienden y respetan las diferencias de cada uno. Esto es clave para que dos personas de carácter fuerte trabajen en un mismo proyecto. De hecho, Dishearten, Heike escribió completa la letra, se la presentó a Anders y sin imaginarse que valía la pena, parece que tocó algo dentro de él que la incluyó en el álbum directamente. Los retos a los que Heike se enfrentó al ser ya una figura reconocida dentro del Gothic Doom Metal, más allá de la presión y de las altas expectativas que los fanáticos le ponían, ella se refería explícitamente a que en el mundo del metal que acostumbran a endiosar a las mujeres que están al frente de las bandas. Para ella, la mayoría piensa o pretende que ella es un ángel flotante que ilumina la oscuridad de nuestras mentes. O si no, pretendan que sea una mujer super mega sexy con el cuerpo perfecto que posa semidesnuda en los pósters de metal con sus joyas patrocinadas. Heike misma expresa: que se vayan todos a la mierda. Para nada ella quiere cumplir con las expectativas de otros. Ella se considera una mujer común que simplemente hace lo que más ama. Una mujer que ama los videojuegos, que ama la literatura, que ama los cosmos, que ama pintar. Se considera una nerd. Heike considera que no tiene el cuerpo perfecto y jamás pretendería tenerlo. Ella simplemente es como es. Heike tampoco se considera la típica vocalista de metal femenino. Simplemente un integrante más de la banda. Ella también cuenta que no es ningún secreto que fue muy dura consigo mismo, como nadie lo haya sido jamás. Ella es su peor crítico, por lo que nada de lo que alguien le pudiera decir o esperar de ella podría ser lo más difícil. Cantar en vivo fue el mayor desafío para ella, por diversas razones. Ella dice que tiene una voz muy frágil, emotiva, que no es fácil superar circunstancias de sonido en vivo. A nivel metafísico, siempre fue muy sensible al MEP, la electrónica y la energía. Se siente extremadamente desequilibrada dentro y alrededor de grandes grupos de personas. Ha estado al punto de volcarse del lado del escenario en muchas ocasiones. Tampoco ayudó el hecho de que prácticamente se quedó sin voz en su primer show con la banda. Se castigó por eso durante meses.
pero lo que importa es cómo lo afrontas después. La gente puede juzgarte todo lo que quiera, pero si no son capaces de subir y hacerlo ellos mismos, entonces dice más sobre su juicio que sobre nuestras acciones. En el año 2017, Heike colabora con la banda Halatar en la canción My Mistake, que forma parte del álbum No Star Upon the Bridge. Este proyecto fue creado por el guitarrista Juha Rabiot de Swallow the Sun, con el objetivo de honrar la memoria de su fallecida esposa Alea Stanbridge. Junto a él estaban el gran Tommy Hudson de Amorphis y el talentoso baterista Gus Lipstitch de Kyria. Esta canción se alza como un monumento a la autorreflexión y al peso del arrepentimiento. Es una canción que no solo se escucha, se padece. Es el eco de quien mira hacia el futuro y solo encuentra puertas bloqueadas por los escombros de sus propios errores. El círculo del que habla la letra parece no romperse nunca, atrapado al alma en un ciclo de autodestrucción, donde el futuro se vuelve un horizonte incierto y amenazante. Esto nos presenta una imagen poderosa, una fortaleza hecha de hielo, es una fachada endurecida, ese mecanismo de defensa frío que construimos para protegernos del dolor, pero que está destinado a quebrarse bajo el peso de la realidad. Y es ahí, en el clímax de la canción, donde surge la promesa del renacimiento. Desde las aguas volveremos a surgir, como cuchillas de afeitar. Es el resurgir doloroso y afilado y crudo, pero es la única forma de alcanzar la redención. Esta canción, en definitiva, es el reconocimiento de que solo aceptando nuestras cicatrices podemos reclamar el derecho a empezar de nuevo. Luego, en el año 2018, junto con Halatar, Heike haría presentaciones en vivo. Volviendo al año 2017, Heike colabora con la banda Anomaly en la canción Visions 7, que pertenece al álbum Visions. El mensaje de esta canción es una denuncia cruda a nuestra propia naturaleza. Hemos quemado lo sagrado y destruido nuestra propia fuente de fuerza. Bajo el mando de un dios de la destrucción, marchamos sin carácter hacia el abismo. Alguien que ya no tiene nada que ofrecer excepto sangre, sudor y el peso de un remordimiento que se vuelve su única compañía. Es el momento en el que de rodillas el ser humano clama por un perdón que quizás ya no merezca. Ahora sí, en el año 2018, Heike Langhans y su pareja Daniel Angede lanzarían el EP Andromeda Skyline para Ison. Su concepto central es el viaje desde la densidad material de la Tierra, 3D, el plano de lo tangible y lo inmediato, hacia la frecuencia elevada de Andrómeda, 5D, un estado de conciencia donde el miedo, el odio y el ego se disuelven. Heike con Daniel propone que contemplar este horizonte por primera vez simboliza el fin de la limitación humana. Es el umbral hacia una era de iluminación donde finalmente alcanzamos el plano de existencia de las civilizaciones más avanzadas. La portada del álbum es una foto tomada por el astrónomo Mike Hankey, quien con mucha amabilidad le cedió los derechos de uso a ISO. La foto no necesitó ninguna edición, ellos consideraron que tal como estaba sería perfecta. Luego de lanzar ese EP, ya en el año 2019, lanzarían el disco de larga duración Inner Space, donde en la canción Radiance contaría con la colaboración estelar de Neige de Alcest. La experiencia que tuve al escuchar Radiance es como la de presenciar una supernova desde una distancia relativamente cercana, pero no lo suficiente cerca como para que el sonido y las ondas de choque no nos alcancen. En esta pieza, la colaboración con Neige añade una capa de misticismo única. La voz de Heike Langhans, encantadora y casi fantasmal, aporta una seducción angelical que impulsa el final melódico con una gracia etérea.
Es ella quien guía las texturas sonoras y cuando su voz calla, los sintetizadores reclaman el espacio, llenando cada vacío. Ya hacia el final del viaje el sonido se empapa progresivamente de reverberación y delays, profundizando esa vibra de absoluta tranquilidad. Es acá donde los ritmos electrónicos se entrelazan con baterías reales, permitiendo que el oyente, tras haber flotado en el espacio, comience a resumar lentamente de regreso hacia la densa realidad material. 3 meses después de eso, Heike Langhans y Daniel Langede deciden terminar su relación sentimental, lo que genera que Heike, por decisión propia, dé un paso al costado del proyecto Ison, poniéndole fin a su viaje en ese proyecto. Ese mismo año 2019, además de su salida de Ison, sería bastante movido en el tema de colaboraciones, donde Heike prestaría su voz para 3 proyectos, empezando primero con Helleborn en la canción The Path to Puya, que formaría parte del álbum de larga duración Ama Mata. Luego colaboraría con el proyecto The Night Time Project en la canción Signals in the Sky, que posteriormente formaría parte del álbum de larga duración Pale Season. Este proyecto es liderado por Frederick Norman, October Tide y ex integrante de Catatonia y Trees of Eternity. Y también es acompañado por su hermano Matthias Norman, que actualmente también es integrante de October Tide. Y por último, colaboraría con la banda Fragment Soul. Como la mayoría lo sabemos, el año 2020 marcó un antes y un después en la vida de todos. Una pandemia a escala global cambió absolutamente el mundo. Esta pandemia nos obligó a tener que confinarnos y encerrarnos, cambiando por completo nuestra rutina diaria y limitándonos a hacer nuestras actividades cotidianas. Lógicamente, a raíz de la pandemia, obligatoriamente se cancelaron cantidades de eventos deportivos, conciertos, musicales que mantenían viva la música. En medio de esta etapa tan caótica, el 30 de octubre del año 2020, Draconian nos deleitaría con el lanzamiento de su álbum Under a Godless Bill. Para darle inicio a la composición de este álbum, a Anders se le prendió el chispazo inicial al escuchar una conferencia de Terence McKenna sobre el gnosticismo en el año 2015. Lo que a Anders más le llamó la atención fue la historia de Sofía, la imagen de la sabiduría caída, de la divinidad fragmentada en el mundo material. Lo que lo atrapó de inmediato, esa revelación fue tan poderosa que la letra de Sorrow of Sophia nació casi instantáneamente. A pesar de que los años pasaron y Anders profundizó mucho más en estos misterios antiguos, decidió algo fundamental, no cambiar ni una sola palabra. Quería preservar esa pasión ingenua y modesta del primer encuentro con el mito, permitiendo que esa frescura abriera el álbum y marcara el inicio de un viaje espiritual en el que Heike Langhans elevaría con su interpretación. Para entender el concepto del álbum, debemos sumergirnos en una historia compleja, una tragedia cósmica que Anders Jacobson logra desentrañar con maestría. En el centro de todo esto está Sofía, fue el aspecto femenino de la monada, la fuente invisible de toda creación. Ella es un león, una emanación de perfección que representa la sabiduría, pero su tragedia, y por extensión la nuestra, nace de una pasión desbordada, el deseo obsesivo de conocer a Dios. En el gnosticismo, el espíritu solo se conoce conociéndose a uno mismo, pero Sofía, cegada por su anhelo, intentó crear uno por su cuenta. El resultado no fue luz, sino una abominación, un ser demoníaco y deforme que tomó conciencia de sí mismo y le arrebató el poder a su madre. Al ver lo que había manifestado, Sofía cayó desde los reinos más altos y sus emociones, la rabia, el asco y una tristeza infinita, se condensaron hasta materializarse.
Nuestro mundo material no es más que el resultado de las lágrimas y la vergüenza de una diosa caída. Esa entidad que ella creó es el demiurgo, la representación central del ego, un dios imperfecto que en su ceguera se cree el único dios. Es el arquitecto de este velo bajo el cual vivimos. Una imitación defectuosa de la creación verdadera. Bajo esta premisa, la música de Draconian se convierte en el lamento de Sofía, una búsqueda de redención en un mundo que es, en esencia, el residuo de un error divino. La portada del álbum fue diseñada por la talentosa Natalia Deprina, quien Johan Eriksson la encontró en DeviantArt, por lo cual le llamó la atención y se la mostró a Anders. Luego de una larga revisión, Anders vinculó el concepto de su arte con el del álbum de Draconian y no dudó en contactarse con ella luego. Apenas un mes después, Heike Langhans, esta vez uniendo fuerzas con Mike Lamb de Suhorner, nos sorprendería presentando el proyecto Like Fear Debater. Así es como el 20 de noviembre de ese caótico año 2020 lanzaría su primer álbum debut, Another World. Pero antes de analizar el concepto de Another World, nos remontaremos al año 2019 para entender la unión entre Heike y Mike. Durante una gira que compartieron Draconian y Suhorner, Heike y Mike, al conocerse y charlar varias veces, descubrieron una conexión profunda y casi inmediata. Ambos compartían la misma visión de vida y una sensibilidad artística idéntica. Lo que comenzó como una amistad genuina, pronto se transformó en la promesa de crear algo juntos. Aunque ese deseo permaneció suspendido en el tiempo durante meses, las distintas circunstancias de la vida se alinearon para que al fin se materializara este sueño. Donde posteriormente, luego de un tiempo, Heike y Mike comenzarían una relación sentimental. En este álbum podemos encontrar muchísimas influencias, como la de los sintetizadores de los años 80. También se inspiran en el sonido como bandas como Sleep Token, Catatonia, The Birthday Massacre, entre otras. Heike y Mike con este proyecto estaban buscando experimentar todos los sonidos que a ellos les encantaban en los años 80. La composición lírica en este álbum se basa y se inspira tanto en películas, series, libros, mangas que tanto a Heike como Mike les encanta. Podemos encontrar atmósferas del juego Control. También podremos encontrar algunas referencias al programa de televisión de Fire X. El nombre del disco hace un homenaje al videojuego Another World. La portada de este álbum es algo que Heike prefiere mantener en privado, ya que como artista cree que cada persona debe de poder interpretarlo por sí misma. Más allá de sus preferencias y creencias, nos explica y nos da una pequeña pista. Si bien tiene un sutil guiño al videojuego Another World que le da nombre al álbum, el significado es aún más profundo. Es la sensación de despertar en un mundo más oscuro, más podrido y hostil, donde nos perdemos en la extrañeza de lo nuevo y nos obliga a convertirnos en nuestra propia luz. Luego de esto, ya en el año 2021, Heike colabora con dos proyectos. Primero con la banda Lord of Shadows, antes del 2020 se llamaba Crush Near. Ella pone sus vocales en las canciones de Levit Oblivio y Extremum Vitae Spiritum Divi, en el EP que lleva el mismo nombre que la segunda canción. Y también colaboraría de vuelta con el proyecto Fragment Soul. Ahora volviendo a hablar un poco de Loreley, que nos presentaba el álbum Chidemo Collection, que inicialmente se lanzaría el 2 de febrero del año 2020, justo en el inicio de la pandemia, con un total de 16 canciones. Ya a finales de ese año 2021, Heike y Mike también nos presentaría el nuevo proyecto Remina, con un sonido estilo Cosmic Doom Metal. Para los que son más inexpertos, la aparición de Remina poco después de Like Fear Raid podría parecer redundante,
pero para Heikki y Mike era más una cuestión de identidad y claridad. Aunque están profundamente orgullosos de Another World, siente que el álbum era en ciertos aspectos como desenfocado. Al intentar mezclar el doom más denso con el synth pop moderno y elementos progresivos, terminaron creando un sonido tan ecléctico que algunos oyentes como que se sentían perdidos entre los dos mundos. La solución fue una bifurcación creativa. Decidieron tomar el lado más oscuro, espacial y atmosférico de la ecuación para darle vida propia a Remina. Y por su parte, Life is Real no desaparece, sino que evoluciona hacia una esencia más vibrante. El futuro del proyecto se orientará hacia esas influencias que brillaron en la canción Another World, el espíritu de bandas como The Birthday Massacre, Doll o Vandal Moon, al separar la oscuridad absoluta de la energía ochentera. El 3 de mayo del año 2022 marcó un punto de inflexión definitivo. Heikki Langhans anunciaba oficialmente su salida de Draconia. Tras casi una década de ser la voz y el alma melancólica de la banda, Heikki decidió dar un paso al costado para volcar toda su energía en sus proyectos personales y en su vida familiar. Sin embargo, su despedida no sería un simple comunicado en redes sociales. De hecho, fue nada más ni nada menos que en el Hellfest 2022, con quien también compartió escenario con Lisa Johansson, que regresaba a la banda. Contemplar a ambas artistas compartiendo el mismo espacio fue una experiencia trascendental para los fans. Lisa y Heikki juntas interpretarían la icónica canción Pay Total Blue del álbum Sobran y también interpretarían dos nuevas canciones del último álbum, Sorrow of Sophia y Sleepwalkers, brindándonos una despedida icónica a la altura que se merece una vocalista como Heikki Langhans. Así, cerrando con broche de oro su etapa en Draconia. Tiempo después de cerrar con broche de oro aquella etapa icónica en el Hellfest, Heikki y quien ya se había convertido en su pareja, Mike Lamb, presentaron el tan esperado álbum debut de Remina, Strata. El nombre de esta banda, Remina, es inspirado en el manga de Junji Ito. El concepto del álbum es tan vasto como el cosmos mismos. El álbum gira en torno a las diversas representaciones del fin de los mundos, pero sin perder de vista los nuevos comienzos y la experiencia humana frente a lo inevitable. Es una obra que camina sobre la cuerda floja entre la fatalidad inminente y una esperanza inquebrantable, un equilibrio perfecto entre el terror cósmico y la luz de la resiliencia. El título, Strata, hace referencia a la idea de que cada canción es una capa o un estrato de un mismo universo. Diferentes historias, mundos y dimensiones que, aunque parecen distintas, forman parte de una misma realidad interconectada. Para dar forma a estos paisajes sonoros, Heikki y Mike se sumergieron en influencias visuales y literarias de gran calado, desde la atmósfera asfixiante y solar de la película Sunshine, hasta la estética industrial y post-apocalíptica del manga Blame, de Tsumi Nihei. Estas obras sirvieron como el telón de fondo perfecto para crear este álbum. Poco después, el 25 de noviembre del 2022, Heikki también colabora en el álbum Witnesses, aportando su voz en dos canciones, My Covenant y Witness, con la banda de Melodic Death Doom hecho de Italia. Entrando en el año 2023, Heikki solo aportaría voces para los coros en la canción Bride of the Night de la banda Elberkind. El 1 de septiembre del año 2023 se estrenaría el álbum Edges of Ior del proyecto Lord of Shadows. Este proyecto está liderado por el multi-instrumentista Valentin Unturu, o mejor conocido por su nombre artístico, Valentin Shadows. La idea de este proyecto surgió para honrar la memoria de su fiel amigo Robert Kotoros. Valentin Unturu, antes de crear Lord of Shadows,
junto con Robert Kotoros, estaban en el proyecto Krushnir, que luego del fallecimiento de Robert Kotoros, Krushnir fue disuelto, y entonces Lord of Shadows sería como un homenaje a Robert Kotoros y al legado de lo que no fue Krushnir. Hecho of Ayur de Lord of Shadows cuenta con la participación estelar en el puesto de voces femeninas de Heike Langhans, quien comparte el protagonismo en las vocales junto a la leyenda Aaron Steintrop, ex integrante de My Dying Bride, una completa leyenda del doom metal que dejó un legado imborrable en My Dying Bride. En este álbum también participarían dos integrantes de Suhornar. En las vocales, en el volumen 3 del álbum, participaría Emilio Crespo, y la grabación de algunos instrumentos y la producción, la grabación y la masterización del álbum estuvo a cargo de Mike Lamb, líder de la banda Suhornar. Entrando ahora en el 2024, el 21 de junio, Heike y Mike Lamb lanzarían un EP de 3 canciones llamado Erebus para la banda Remina. Yo considero que Erebus terminó de consolidar la presencia de Remina en el doom metal. La tranquilizadora voz de Heike y la atmosférica instrumentación de Mike Lamb nos sumergen en ese ambiente cósmico y maravilloso. La canción Silent Sleep contó con las vocales de Emilio Crespo. Fue la más pesada del EP y, por qué no, la más pesada hasta el momento de toda la discografía de Remina. Grabó la batería para la canción Silent Sleep es el baterista Renan Bianchi de la banda Hellid. Y finalizando el año 2024, la banda Suhornar nos presentaba a Heike Langhans como co-vocalista del grupo. Además del anuncio escrito por redes sociales, también nos presentaron un nuevo single llamado Epitaphs. Adentrándonos en el año 2025, Heike aportaría su voz a distintos proyectos. Entre ellos está su colaboración con la banda Helllight en la canción As Daily Fades, que formaría parte del álbum We Are Dead. Esta colaboración se dio como una devolución de favores de parte de Heike, ya que el baterista de la banda Helllight, Renan Bianchi, había aportado su talento en la batería para la canción Silent Sleep del último EP que había sacado hasta ese momento Remina. Además, Heike con el proyecto Remina harían un cover de la canción Ustrupeña de la banda Mazartin X. Este mismo formaría parte del álbum conmemorativo Insolent X, donde también otras bandas harían sus covers que serían agregados a ese mismo álbum. Incluso la portada y la contraportada del álbum serían diseñados por la mismísima Heike. Y su última colaboración en el 2025 fue en el álbum From Number to Son de la banda Pilgrimage. De ella aportó su voz en 3 canciones. El 24 de octubre del año 2025, Remina anunciaría su segundo álbum de larga duración, llamado The Silver Sea. Junto a la presentación del álbum, también el grupo anunciaría el ingreso del baterista Jenny Ross como integrante definitivo de la banda, además de contar con la colaboración del cantante Mike Moss de Animator en la canción Angle y contar con el vocalista Tony Dunn de Seagull en la canción Bantarai. A menudo las bandas, al intentar repetir lo de su primer álbum, terminan fracasando. Esta vez no sería el caso de Remina. The Silver Sea superó todas las expectativas que había. Considero que es uno de los mejores álbums lanzados este 2025 de lo que respecta al doom metal. Y en el inicio de este año 2026, Heike y Mike volverían con Life is Brave, presentando a 2 nuevos integrantes en la alineación para conformar el grupo, quienes serían el bajista Francis Shawn Dodds y el baterista Jenny Ross de Remina. Bien confirma la salida de Scotty Lodge del proyecto, ya que él estaba enfocándose también en sus propios proyectos. Y además de todo esto, nos presentarían el single Ender,
Conociendo cómo Heike y Mike se manejan con Life is Real, este single nos da muchas pistas de cómo puede ser el próximo álbum en este proyecto. Y ahora, Heike, después de 10 años sin lanzar material nuevo para su proyecto Loreley, el 17 de marzo estaría estrenando su nuevo álbum Peace by Proxy. Este mismo aumenta mucho las expectativas de lo nuevo que nos puede traer una artista tan multifacética como ella. Además también donde, si bien no anunciaron nada aún, yo supongo que también nos traerán material nuevo para la banda de Mike Lamb, Sojourner. Actualmente, después de toda la odisea que pasó, está viviendo tranquila y feliz con todos sus proyectos en Nueva Zelanda junto a su pareja Mike Lamb. Además de seguir manteniendo su perfil bajo y ser siempre reservada con sus temas personales. Heike Langans, al igual que muchos artistas, le ponen muchísima dedicación a su trabajo, pero en este caso estoy hablando específicamente de ella. Heike, al igual que muchos de nosotros, también superó muchísimos obstáculos. La enseñanza que nos puede dejar este video, más allá de que Heike, vos, yo, tu vecino, tu tía, tu prima, tengan caminos totalmente diferentes, lo que no es diferente es que todos nosotros, todo el mundo, lucha o ha luchado en sus batallas internas, independientemente cuál sea. Creo que cada uno vive en un mundo diferente y cada batalla tiene su propio peso. Y lo más importante es la actitud y cómo afrontás esas batallas. Cómo luchás contra esos obstáculos para poder cumplir tus sueños. Y eso es lo que más valoro de Heike, lo que más me gusta de ella al investigar su historia. Obviamente, además de sus obstáculos burocráticos, económicos y sentimentales, hay muchas otras cosas que ella no nos dice y no nos va a decir tampoco jamás en la vida, y solo lo sabe ella o posiblemente su pareja Mike. Y más allá de lo que pensemos o queramos analizar de las letras que compone para Loreley, que suelen ser más crudas, lo que exactamente le pasa a ella en la cabeza solo lo sabe ella. Y lo mismo pasa con vos. Y ahí está el punto. Vos sos el único que puede conseguir la fórmula para luchar tu batalla en tu camino de vida. Y sos el único que se puede ayudar o puede hacer que lo ayuden para que cumplas tus sueños. Hasta acá llegó el video de hoy. Personalmente es mi primer video serio que edito en este canal, en este nuevo proyecto que yo tengo. También debo de ajustar algunas cosas que yo considero al estar editando en este video que tal vez debería de mejorar para traerles el mejor contenido y no jugar con el tiempo de ustedes. Los invito a que lean la descripción de mi canal para evitar cualquier confusión con el enfoque que yo le voy a dar a mi contenido. Y también si desean estar atentos a más contenido, si les gusta el canal, pueden seguirme en mi Instagram o suscribirse al canal. Lo más importante de todo, para mí, más allá que sea mi proyecto serio, es la de brindarle la mayor información sin estar dando vueltas en el mismo punto y separar los videos por capítulos para que ustedes no pierdan el tiempo escuchando información que ya saben o simplemente no les interesan. Les deseo lo mejor y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de llegar hasta esta última parte y escuchar lo que yo les tenía que decir. Nos vemos y que tengan una excelente jornada.